Por la noche, entró una llamada de un número desconocido. Señor, su esposa está en nuestra estación de servicio ahora mismo. Tiene frío. Está agotada y tiene moretones. Sentí que el corazón se me paraba. Se suponía que Beatriz estaba a salvo con mi hija y mi yerno. Pero, ¿dónde estaban ellos? La habían dejado sola en el desierto y habían huido. Conduje 500 kilómetros para recogerla, y ahora lo pagarían con creces, porque la justicia no perdona la traición de los seres queridos. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. La vibración del teléfono me sacó del sueño a las 2:37 de la madrugada. Tanteé la mesita de noche, tirando mis gafas de leer, entrecerrando los ojos ante el duro resplandor de la pantalla. Número desconocido. Un prefijo telefónico de la zona. Sí, mi voz salió áspera, desorientada. Señor Ríos, obtuve su número de la señora que está aquí. Su esposa. Dice que se llama Beatriz Ríos. ¿Y que usted es su esposo? La voz era joven, nerviosa, masculina. Me senté demasiado rápido, la sangre golpeando en mis oídos. Sí, soy Julián Ríos. Beatriz es mi esposa. ¿Qué está pasando? ¿Es algún tipo de broma? No, señor, no es broma. Está aquí en la parada del desierto, en las afueras. Ha estado aquí desde ayer por la mañana, sola. Señor, tiene moretones en la cara. No me quiere decir mucho, pero está asustada y tiene frío. Y finalmente me dio su número. Las palabras me golpearon como puños. Beatriz debería estar en el Parque Nacional del Desierto con nuestra hija Lorena y nuestro yerno Óscar, a salvo, a 500 kilómetros de esa parada. Y se habían ido hacía 3 días. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está Óscar? Viajaban juntos. La pausa se alargó demasiado. Señor, no hay nadie aquí más que ella. Ha estado sola todo el tiempo. Yo ya me estaba moviendo, quitándome la manta, mis pies golpeando el suelo frío. 41 años de matrimonio. Y conocía los ritmos de Beatriz como los latidos de mi propio corazón. Ella no estaría sola en una estación de servicio, no voluntariamente. Estoy en camino. Dame la dirección. Me vestí con la ropa de ayer, todavía sobre la silla, las manos temblando mientras revisaba mi cartera. Licencia, tarjetas de crédito, efectivo, todo automático. Mientras mi mente se adelantaba a las posibilidades, cada una peor que la anterior. En la cocina, tomé agua y barras de proteína sin pensar. Viejos hábitos de fiscal activándose. Prepárate. Mantente funcional. La nota que empecé a escribir. Fui a buscar a Beatriz, la arrugué y la tiré a la basura. Nadie más vivía aquí. Nadie a quien decirle. Intenté llamar al número de Lorena mientras salía marcha atrás del garaje, directo al buzón de voz. No dejé mensaje. Lo intenté de nuevo. 30 kilómetros más adelante por la autopista. El mismo resultado. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolían los dientes. La autopista del desierto se extendía negra e interminable bajo mis faros. Aumenté la velocidad a 140, luego a 150. No había otros coches, solo yo en la oscuridad y la terrible aritmética desplegándose en mi cabeza. 3 días desde la cena familiar donde Óscar había sacado esa carpeta. Solo quiero mostrarles esta información del seguro de viaje. Asegurarnos de que todos estén protegidos. La forma en que había seguido rellenando la copa de vino de Beatriz. Cómo Lorena había insistido, mamá necesita venir ahora mismo, mientras tenemos tiempo libre del trabajo. Detalles que había descartado entonces se ensamblaban ahora, como pruebas en un juicio. El patrón emergía, deliberado, calculado. La parada del desierto apareció de repente, sus duras luces fluorescentes perforando la oscuridad. Entré al estacionamiento demasiado rápido, los neumáticos chirriando, y allí estaba ella. Beatriz estaba sentada en un banco de metal fuera de la tienda de la gasolinera, envuelta en una manta de empleado. Su cabello colgaba en mechones enredados alrededor de su rostro. Su ropa, el bonito conjunto de viaje que había usado con tanto orgullo, estaba arrugada y sucia, pero fueron los moretones los que me cortaron la respiración. Marcas oscuras en la parte superior de sus brazos,
Una sombra púrpura floreciendo en su mejilla izquierda. Marcas de agarre. Alguien la había sujetado con fuerza. Levantó la vista cuando me acerqué, y la expresión de su rostro destrozó algo en mi pecho. No era alivio, era vergüenza. Me arrodillé frente a ella lentamente, asimilándolo todo con ojos entrenados. Cada moretón, cada temblor, la forma en que se replegaba sobre sí misma, haciéndose más pequeña. Mi amor, estoy aquí ahora. Esperé. Su voz salió rota, apenas audible. Pensé que volverían. Pensé que tal vez solo, tal vez se habían olvidado. Un chico joven rondaba cerca, observando con ansiedad. El empleado que había llamado. Cabello oscuro, tal vez 19 años. Cambiaba su peso de un pie a otro, claramente queriendo ayudar pero sin saber cómo. No hables ahora, le dije a Beatriz. Vamos a un lugar cálido y seguro. Resolveremos esto. Finalmente me miró a los ojos, y el dolor allí cortó más profundo que cualquier herida física. Julián, me dejaron. Nuestra hija me dejó a propósito. La ayudé a levantarse, soportando su peso mientras se apoyaba en mí. Se sentía más pequeña de lo que recordaba. Disminuida. Agarré su pequeño bolso de viaje de al lado del banco, la única posesión que tenía, y la guié hacia mi coche. El joven empleado se acercó, arrepentido y aliviado. Señor Ríos, soy David. Fui yo quien llamó. Siento que haya tardado tanto, pero ella no quería que llamara a nadie al principio. Seguía diciendo que volverían. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? Exactamente. Desde ayer por la mañana, alrededor de las 10. Han sido casi 36 horas, señor. Le di agua, algunos bocadillos de la tienda. Mi gerente dijo que podía dejarla quedarse en la sala de empleados durante mis turnos. Ella solo se quedaba mirando la carretera. 36 horas. Un día y medio en el frío del desierto. Magullada y abandonada. Esperando a la familia, que no iba a volver. ¿Alguien más se detuvo? ¿Llamó a alguien además de a mí? Intentó llamar a 2 números una y otra vez. Nadie contestó. Finalmente se derrumbó llorando alrededor de la medianoche y me dio su número. Saqué efectivo de mi cartera y lo apreté en la mano de David. Probablemente le salvaste la vida. Las noches del desierto se ponen frías. Gracias por llamarme. Intentó negarse, pero cerré sus dedos alrededor de los billetes. Tómalo. Hiciste lo correcto cuando mi propia familia no lo hizo. Acomodé a Beatriz en el asiento del copiloto y caminé hacia el lado del conductor. El fiscal en mí ya estaba trabajando, organizando hechos en patrones, identificando lo que necesitaba saber y lo que necesitaba hacer. 40 años en la fiscalía me enseñaron a detectar una conspiración. Esto no fue un impulso o un accidente. Alguien había planeado esto. Alguien había herido a mi esposa deliberadamente. Y alguien iba a pagar. El motel La Rosa del Desierto estaba a 10 minutos por la carretera. Un edificio bajo con pintura rosa desvaída y un letrero de vacante parpadeante. Me detuve frente a la oficina mientras Beatriz esperaba en el coche, todavía envuelta en esa manta de la gasolinera. El recepcionista nocturno apenas levantó la vista mientras pagaba en efectivo por una habitación. Deslizó una llave sobre el mostrador con la eficiencia mecánica de alguien que había dejado de notar a los huéspedes hacía años. Habitación 12, planta baja, la última unidad. Ayudé a Beatriz a entrar, encendiendo luces que revelaron pinturas genéricas de paisajes desérticos y un edredón raído. Pero estaba limpio, estaba cálido, era seguro. Una ducha caliente, toallas limpias, y luego duerme si puedes. Ella se quedó en medio de la habitación, balanceándose ligeramente, pareciendo perdida. Entonces su rostro se descompuso. Lo siento. Siento mucho que tuvieras que conducir todo este camino. Debería haberlo sabido. Debería haberlo visto venir. La detuve antes de que la disculpa pudiera ir a más. Nada de esto es tu culpa. Ni una sola pizca. Hablaremos cuando estés lista, no antes. La ducha corrió durante 20 minutos. La oí llorar a través de la puerta, pero no entré. Hay cosas que tienes que sacar a solas. Mientras estaba allí, salí y llamé a la recepción del motel, preguntando por comida a domicilio.
El recepcionista me dio el número de una cafetería que hacía repartos de desayuno, para cuando Beatriz salió con la delgada bata del motel, con el pelo húmedo y peinado. Habían llegado huevos revueltos y tostadas. Puse todo en la pequeña mesa junto a la ventana, y le serví café del vaso de espuma de poliestireno. ¿Dónde estamos? Su voz era más firme ahora, pero todavía frágil. En un motel del pueblo. Necesitas descansar antes de que conduzcamos a casa. No quiero ser una carga. Eres mi esposa. Nunca eres una carga. Solo descansa ahora. Picoteó los huevos, logrando comer unos pocos bocados. Observé sus manos temblar alrededor del tenedor. Los moretones en sus brazos parecían más oscuros bajo la luz de la lámpara. Alguien la había agarrado lo suficientemente fuerte como para dejar marcas perfectas de dedos. Después de que comió lo que pudo, se acurrucó en la cama. Pensé que podría dormir, pero en lugar de eso se quedó mirando el techo, parpadeando demasiado rápido. Fue el segundo día las palabras salieron en voz baja, casi a regañadientes. Condujimos al parque, tomamos algunas fotos. Óscar estaba encantador, contando historias, haciéndome reír. Pensé que tal vez me había equivocado con él. Tal vez realmente le importaba. Acerqué una silla a la cama, pero no interrumpí. Dejé que lo contara a su manera. Así es como obtienes la verdad. ¿Qué cambió? El desayuno. Sacó unos papeles. Dijo que eran cosas estándar para el viaje. Contactos de emergencia. Seguro. Pero miré más de cerca. No era un seguro de viaje. Era un poder notarial. Directivas de atención médica. Acuerdos de gestión de activos. Se me heló la sangre. Mantuve mi voz nivelada. ¿Qué decían exactamente los papeles? El lenguaje. Decía, en caso de incapacidad mental o física, y transferencia de la gestión de la propiedad. Y había referencias a nuestra casa, nuestras cuentas, todo. Dije que no iba a firmar nada sin que tú lo revisaras. El rostro de Óscar simplemente se cerró, como si se le cayera una máscara. Lorena dijo, «Mamá, no confías en nosotros. Solo intentamos ayudar, pero no se sentía como ayuda». Mis manos se apretaron en los brazos de la silla. Coacción. Fraude. Abuso de personas mayores. Los cargos se alinearon en mi cabeza automáticamente. Y entonces, la voz de Beatriz se quebró. 2 horas después, paramos en esa estación de servicio. Dijeron que necesitaban usar el baño y tomar bocadillos para el camino. Fui al baño. Cuando salí, su coche se había ido. Me quedé allí pensando que debía estar confundida. Tal vez habían dado la vuelta por detrás, pero su coche simplemente ya no estaba. Y mi teléfono mostraba llamadas perdidas de ambos de 1 hora antes. Llamadas que nunca recibí. Habían llamado cuando estaba en el coche con ellos. Para crear un registro, la sofisticación de aquello me dejó atónito por un momento, creando pruebas falsas de intento de contacto, haciendo parecer que ella había sido negligente, confundida, perdida, estableciendo una narrativa de deterioro mental. ¿Cuánto tiempo esperaste? Horas. Los llamé una y otra vez. Nada. Ese chico, David, finalmente salió alrededor de la hora del almuerzo. Me preguntó si estaba bien. Le dije que mi familia iba a volver. Lo creía. Esperé todo el día, toda la noche, todo el día siguiente. Seguía pensando que había un error, una explicación, pero no la había. ¿Verdad? Me levanté. El fiscal tomando el control por completo ahora. Mi voz salió como el hielo. No, no la había. Esto fue deliberado. Intentaron coaccionarte. Cuando te negaste, tomaron represalias. Vístete. Nos vamos a casa. ¿No deberíamos llamar a Lorena? No deber. No, no los llamamos. No les advertimos. Vamos a casa y yo me encargo de esto a mi manera. Mientras Beatriz se vestía en el baño, saqué la pequeña libreta que siempre llevaba. Otro hábito de fiscal. Documentarlo todo. Anoté fechas, horas, cada detalle que me había contado sobre los papeles que Óscar le había mostrado. La cronología del abandono. Las llamadas telefónicas falsas. Pruebas. Más tarde, mientras empacaba nuestras pocas cosas y revisaba la habitación, saqué mi teléfono una vez más. El nombre de Lorena estaba allí, en mis contactos. Mi pulgar se cernió sobre él. Luego guardé el teléfono. Todavía no. Primero,
Llevar a Beatriz a casa. Luego, reunir más pruebas. Entonces, y solo entonces, hacer contacto. Pero cuando lo hiciera, sería bajo mis términos. Me deslicé en el asiento del conductor y arranqué el motor. El sol de la mañana se elevaba sobre el desierto, quemando las sombras de la noche. El viaje de 4 horas a casa se extendía por delante, y con cada kilómetro estaba construyendo un caso. Llegamos a nuestra casa justo antes del mediodía. La casa se veía exactamente como la había dejado horas antes, pero todo se sentía diferente ahora. Ayudé a Beatriz a entrar, sus movimientos lentos y cuidadosos, como alguien recuperándose de una cirugía. Descansa, le dije, guiándola hacia nuestro dormitorio. Voy a llamar a la Dra. Santos. Elena Santos había sido nuestra médica de familia durante 15 años. Llegó en menos de 1 hora, maletín médico en mano, su expresión preocupada. La llevé al dormitorio donde Beatriz estaba sentada, al borde del colchón, todavía con la ropa del motel. Necesito que documentes todo, dije en voz baja mientras Elena dejaba su maletín. Cada lesión, cada marca, un informe médico completo. Los ojos de Elena se encontraron con los míos. 20 años tratando pacientes le habían enseñado a leer entre líneas. Entiendo. Fue gentil con Beatriz, pidiendo permiso antes de cada examen. Pero su documentación fue clínica, precisa. Midió cada moretón con una regla médica. Anotando dimensiones y color, los fotografió con una cámara profesional. Estudió el patrón de las marcas de agarre en la parte superior de los brazos de Beatriz. ¿Puede decirme cómo sucedió esto?, preguntó Elena, su bolígrafo listo sobre su libreta. La voz de Beatriz salió apenas audible. Alguien me agarró, fuerte. Durante una discusión. ¿Quién la agarró? La pausa se alargó. Luego, el esposo de mi hija. Observé desde el umbral mientras Elena lo anotaba. Cada palabra, cada detalle. Cuando terminó, me miró de nuevo y vi reconocimiento allí. Había documentado casos de violencia doméstica antes. Sabía lo que estaba construyendo. El informe será exhaustivo, dijo. Después de que Elena se fue, fui a mi oficina y cerré la puerta. Durante 40 años, esta habitación había sido mi santuario. Estanterías del suelo al techo, mi viejo escritorio de fiscal, reconocimientos enmarcados en las paredes. Ahora se convertía en una sala de guerra. Despejé toda la superficie del escritorio. Luego comencé a colocar documentos en un orden cuidadoso. Extractos bancarios a la izquierda. Los registros de la tarjeta de crédito que había impreso antes de ir a buscar a Beatriz. En el centro, coloqué las fotos que había tomado de los fraudulentos papeles de poder notarial, mientras Beatriz se duchaba en el motel. Los había guardado en su bolso, incapaz de tirarlos. Estudié esos papeles ahora con ojo de fiscal. El lenguaje era sofisticado. Terminología profesional. Formato adecuado. Pero la sustancia era pura depredación. Cláusulas sobre una incapacidad mental o física sin base médica. Amplios poderes sobre las cuentas financieras. Disposiciones de transferencia de activos enterradas en densos párrafos. Quienquiera que redactó esto sabía exactamente lo que estaba haciendo, creando algo que parecía lo suficientemente legítimo como para engañar a una persona mayor, pero que sería inmediatamente marcado como fraudulento por cualquier abogado. Habían contado con que Beatriz no tuviera tiempo de obtener una revisión legal. Contando con su confianza, fotografié cada página. Hice copias. Resalté las secciones más problemáticas en amarillo. Luego inicié sesión en nuestras cuentas bancarias. El patrón surgió en cuestión de minutos. Pequeñas transferencias a la cuenta conjunta de Oscar y Lorena. Siempre justo por debajo de $2,000. Una cada pocas semanas. 6 meses de robo sistemático. Creé una hoja de cálculo. Fecha. Cantidad. Descripción. Resaltados en rojo para las transacciones no autorizadas. El total hizo que me temblaran las manos. $15,000. Esa noche, sonó mi teléfono. El número de Lorena. Activé la aplicación de grabación antes de contestar. La ley de nuestro estado, que permite grabar una conversación si una de las partes consiente, significaba que podía grabar legalmente cualquier conversación en la que participara. Luego puse el teléfono en altavoz. Papá. Oh, gracias a Dios que contestas.
Su voz era artificialmente alta, teatral. No dije nada. Solo escuché. Ha pasado algo terrible. Mamá desapareció de nuestro hotel. Hemos estado buscando por todas partes. Llamamos a la policía. Nosotros, para. La palabra salió como un cuchillo. Silencio al otro lado. ¿Qué? ¿Papá? Estoy tratando de decirte. Tu madre está en casa. Conmigo. Conduje 500 kilómetros en mitad de la noche para recogerla de una estación de servicio en las afueras, donde la dejaron. 36 horas antes. El silencio se alargó tanto que pensé que había colgado. Entonces, una voz diferente entró en la línea. Óscar. Suave. Practicada. Julián, ha habido un malentendido enorme. Pensamos que Beatriz estaba en el baño del hotel, y cuando no pudimos encontrarla, asumimos que había salido a caminar. Buscamos por todas partes. Estábamos frenéticos. Nosotros. Estás mintiendo. Ambos lo sabemos. Discutiremos esto cara a cara. Pronto. Prepárense. Colgué. Inmediatamente transferí el archivo de audio a mi computadora. Lo etiqueté con fecha y hora. Guardé 3 copias de seguridad. Durante los siguientes 2 días, trabajé metódicamente. Fotografié los moretones de Beatriz desde múltiples ángulos con una regla como escala. Compilé registros financieros. Construí una línea de tiempo de cada interacción con Óscar y Lorena durante los últimos 6 meses. Pequeñas cosas que había descartado en su momento ahora formaban un patrón. Las preguntas inusuales sobre nuestros activos, el interés de Óscar en nuestra planificación patrimonial, la repentina atención de Lorena después de años de contacto mínimo. Al tercer día, llamé a Marcos Fernández. Habíamos trabajado juntos hacía 20 años cuando ambos estábamos en la fiscalía. Marcos se había especializado en casos de abuso de personas mayores antes de ir a la práctica privada. Le expuse los hechos sin emoción. Abandono. Intento de fraude. Transferencias financieras no autorizadas. ¿Has estado documentando?, preguntó Marcos. Todo. Informes médicos. Fotografías. Registros financieros. Llamadas telefónicas grabadas. Ven a mi oficina mañana. Tráelo todo. No le conté a Beatriz sobre la cita. Estaba descansando. Recuperándose. No necesitaba saber todavía hasta dónde estaba preparado para llevar esto. Esa noche, Óscar volvió a llamar. Su voz era más dura ahora. El encanto suave abandonado. Necesitamos hablar de esta situación racionalmente. Claramente hay algunos malentendidos que deben aclararse. No hay ningún malentendido. Intentaste coaccionar a mi esposa para que firmara documentos fraudulentos. Cuando se negó, la abandonaste en el desierto. Esos son hechos. Esa es tu interpretación. Nuestra interpretación es muy diferente. Entonces, pueden explicar su interpretación a la policía, o a mí, en persona, con Lorena presente. Una pausa. Cálculo en su voz cuando volvió a hablar. Bien. ¿Cuándo y dónde? Yo te lo haré saber. Pronto. Colgué y miré las pruebas esparcidas sobre mi escritorio. La historia se contaba sola en documentos y fotografías, y conversaciones grabadas. Hermética. Irrefutable. Ahora solo necesitaba decidir cómo usarla. La oficina de Marcos Fernández ocupaba el 3er piso de un edificio reformado en el centro. Llegué a las 9 de la mañana siguiente con 2 carpetas de acordeón llenas de documentación. Había envejecido desde la última vez que lo vi. Más canas en su cabello. Líneas más profundas alrededor de sus ojos. Pero su apretón de manos era firme y su enfoque agudo. Pasamos 3 horas revisándolo todo. Tomó notas. Hizo preguntas. Ocasionalmente asentía con sombrío reconocimiento. Esto es sólido, dijo finalmente. Abuso de personas mayores, según el estatuto revisado de nuestro estado. 200-99. Intento de fraude. Explotación financiera. La documentación médica por sí sola convencería a la mayoría de los fiscales. ¿Cuáles son mis opciones? Cargos criminales. Demanda civil. Orden de alejamiento. O hizo una pausa. Podrías ofrecerles una opción. Restitución y separación permanente o procesamiento. A veces la amenaza es más poderosa que la acción. Pensé en eso mientras conducía a casa. Para cuando entré en mi garaje, había tomado una decisión. Esa noche llamé a Lorena.
Quiero verlos a ti y a Óscar, aquí en la casa, el próximo sábado a las 2. Papá, no creo que sea una buena idea. Traigan a Raquel y a Tomás. Deberían ver a sus abuelos. La mención de los niños cambió su tono inmediatamente. La esperanza se coló en su voz. ¿En serio? ¿Quieres ver a los niños? Sábado, 2 en punto. No lleguen tarde. Llegó el sábado. Era el día de San Valentín. Irónicamente, había elegido la fecha deliberadamente. Un día asociado con el amor y la familia. Ahora reutilizado como un ajuste de cuentas. Beatriz estuvo nerviosa toda la mañana, enderezando cojines que no necesitaban ser enderezados. Revisando la cocina repetidamente. Le había dicho lo que planeaba hacer. Y ella simplemente había asentido, confiando en mi juicio. Exactamente a las 2 en punto. El coche de Óscar se detuvo. Observé desde la ventana cómo salían. Lorena llevaba una caja de la panadería. Probablemente galletas para los niños. Óscar ayudaba a Raquel y Tomás a salir del asiento trasero. Ambos niños corrieron hacia la casa con la alegría inconsciente de los 9 y 6 años. Abrí la puerta y me arrodillé para abrazarlos a ambos. Pasara lo que pasara con sus padres, estos niños eran inocentes. Abuelo. Raquel me rodeó el cuello con sus brazos. Trajimos galletas de San Valentín. Eso es maravilloso, cariño. La abuela está en la cocina. ¿Por qué no van a enseñárselas? Los niños corrieron adentro. Lorena y Óscar lo siguieron más lentamente. La tensión visible en sus hombros. Papá, comenzó Lorena. Pero levanté una mano. Dejen que los niños se acomoden primero. Hablaremos después. Durante 30 minutos, interpreté el papel de abuelo. Admiré las galletas de San Valentín que los niños habían decorado. Dejé que Tomás me mostrara su nuevo camión de juguete. Observé a Beatriz sonreír genuinamente por primera vez en días, mientras Raquel parloteaba sobre su obra de teatro escolar. Entonces me levanté. Raquel, Tomás, ¿por qué no van a ver ese programa que les gusta en la habitación de invitados? Ese de los animales que hablan. Fueron felices. Y cerré la puerta de la sala de estar detrás de ellos. La temperatura en la habitación bajó inmediatamente. Siéntense, les dije a Óscar y Lorena. Se sentaron en el sofá. Beatriz tomó la silla a mi lado. Yo permanecí de pie. Miren estos documentos con atención. Coloqué el informe médico sobre la mesa de centro entre nosotros, luego las fotografías de los moretones de Beatriz, los extractos bancarios que mostraban las transferencias no autorizadas, las transcripciones telefónicas grabadas. Óscar recogió el informe médico, intentando mostrar valentía. ¿Qué se supone que prueba esto? Documentación médica de agresión, testimonio de testigo de abandono, pruebas de fraude financiero. Elige el término que prefieras. La voz de Lorena se quebró. Papá, por favor. Podemos explicarlo. Entonces explíquenlo. Expliquen los moretones en los brazos de su madre. Expliquen haberla dejado en una estación de servicio durante 36 horas. Expliquen $15,000 en transferencias no autorizadas. Silencio. La mandíbula de Óscar estaba apretada, una vena visible en su sien. Lorena miró a su madre, luego desvió la mirada. Tienen 2 opciones, continué. Primera opción. Llevo estos documentos a la oficina del fiscal. Presentan cargos por abuso de personas mayores. Intento de fraude y explotación financiera. Enfrentarán un proceso penal. Óscar se levantó bruscamente, agresivo. Estás fanfarroneando. No puedes probar la intención. Cualquier abogado destrozaría esto. Esto es acoso. Intimidación. No me moví. Fui fiscal durante 40 años. Sé exactamente lo que puedo probar. Segunda opción. Devuelven cada $1 que tomaron. Le piden disculpas a Beatriz. Nunca nos vuelven a contactar pidiendo dinero. Papá. Solo necesitábamos ayuda para estabilizarnos. Las lágrimas de Lorena corrían ahora. Somos familia. Las familias se ayudan mutuamente. Las familias no se abandonan en el desierto. Tienen 48 horas para decidir. Óscar se movió hacia la puerta, su rostro rojo de ira. Te arrepentirás de esto. Ir contra tu propia hija. ¿Qué clase de padre hace eso? El tipo que protege a su esposa. El tipo que cree en las consecuencias. Lorena hizo un último intento, su voz quebrándose. Papi, por favor, no hagas esto.
Piensa en Raquel y Tomás. Piensa en nuestra familia. Estoy pensando en ellos. Estoy pensando que merecen algo mejor que padres que abusan de parientes mayores por dinero. 48 horas, Lorena. La puerta se cerró de golpe. A través de la ventana, vi el coche de Óscar arrancar. Los neumáticos chirriando sobre el pavimento. Las galletas de San Valentín de Raquel yacían abandonadas en el mostrador de la cocina. A mi lado, Beatriz lloraba en silencio. No por ella misma, sino por lo que habíamos perdido. Puse mi brazo alrededor de sus hombros y la sostuve mientras estábamos de pie junto a la ventana, observando la calle vacía. La cuenta atrás de 48 horas había comenzado. 48 horas. 2 días enteros de silencio, sin llamadas, sin mensajes de texto, sin un golpe de disculpa en la puerta. Solo esperar, mirando mi teléfono como si pudiera estallar espontáneamente. Beatriz también revisaba el suyo compulsivamente, esperando cada vez que el nombre de Lorena apareciera en la pantalla. No apareció. Cuando el plazo expiró exactamente a las 2 de la tarde del lunes, levanté mi teléfono para llamar a Marcos. El timbre de la puerta sonó antes de que pudiera marcar. Una mujer joven estaba en mi porche sosteniendo un sobre. Una notificadora judicial. Conocía el tipo. Eficiente. Neutral. Había hecho esto 1000 veces. ¿Julián Ríos? Sí. Me entregó el sobre y se alejó. Cerré la puerta y me quedé en mi propio vestíbulo, mirando la dirección del remitente. Una firma de abogados de la ciudad vecina. No la firma de Marcos. La de ellos. Lo abrí. La primera página hizo que mi visión se estrechara. Petición de tutela. Lorena Ríos Valdés, peticionaria. Solicitando la tutela legal sobre Julián Ríos y Beatriz Ríos, basada en edad avanzada. Capacidad mental disminuida e incapacidad para manejar asuntos personales. Beatriz apareció desde la cocina. Echó un vistazo a mi cara y palideció. ¿Qué es? Le entregué los papeles sin hablar. La observé leer. Vi el momento exacto en que entendió lo que nuestra hija había hecho. Su voz salió temblando. Está diciendo que somos incompetentes, que no podemos manejar nuestras propias vidas. Está tratando de tomar el control de todo lo que poseemos antes de que yo pueda tomar acciones legales contra ella. ¿Nuestra propia hija piensa que estamos seniles? ¿O está mintiendo acerca de pensarlo? Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolieron los dientes. Ella no está pensando nada. Óscar está pensando por ella. Esta es su estrategia. Convertirnos en el problema. Afirmar que nos está protegiendo. ¿Qué hacemos? Luchamos. Y ganamos. 30 minutos después, estaba en la oficina de Marcos. Leyó la petición de tutela, su expresión oscureciéndose con cada página. Esto es agresivo. Quien quiera que haya aconsejado esta estrategia, es brillante o imprudente. Apuesto por imprudente. ¿Cuáles son nuestras opciones? Probamos la competencia. Evaluaciones médicas, pruebas cognitivas, todo. Solicitamos una orden de protección basada en el incidente de abandono y los investigamos. Todo. Finanzas, empleo, situación de vivienda. Pensé en Raquel y Tomás, 9 y 6 años, atrapados en medio de una guerra que no entendían. Los nietos, si esto sale mal, podrían quedar atrapados en el fuego cruzado. Marcos eligió sus palabras con cuidado. Existen sistemas diseñados para proteger a los niños. Sistemas de denuncia anónima. Si hay preocupaciones legítimas sobre su entorno familiar, la implicación quedó suspendida entre nosotros. Ya veo. No estoy sugiriendo nada específico. Solo señalo que el bienestar infantil siempre es una prioridad. Durante la siguiente semana, Beatriz y yo nos sometimos a evaluaciones médicas exhaustivas. Pruebas de función cognitiva, memorizar listas de palabras, resolver acertijos, recordar eventos recientes, exámenes físicos, evaluaciones psiquiátricas. La doctora que realizó mi evaluación cognitiva sonrió levemente cuando recité la fecha, el nombre del presidente y la lista de palabras que me había pedido que recordara 20 minutos antes. Su función cognitiva es excelente, señor Ríos, mejor que la de muchas personas de la mitad de su edad. Para que conste, no hay absolutamente ninguna evidencia de capacidad disminuida. ¿Pondrá eso por escrito? Ya estoy escribiendo el informe.
Esa misma semana hice una llamada que nunca pensé que haría. Desde el estacionamiento de un supermercado a 30 kilómetros de casa, usando un teléfono prepagado comprado con efectivo, marqué a los servicios sociales. Hablé con calma sobre las preocupaciones por mis nietos, un padre con aparentes problemas financieros y problemas de manejo de la ira, una madre bajo estrés severo, conflictos familiares recientes que exponen a los niños a problemas de adultos. Proporcioné su dirección, me negué a dar mi nombre. El operador dijo que investigarían. Partí el teléfono por la mitad y lo dejé en un bote de basura público a 3 manzanas de distancia. A través de viejos contactos en la fiscalía, personas que todavía me debían favores, aprendí algo interesante sobre Oscar. Su nombre había aparecido en el archivo de un caso hacía 2 años, conectado a una investigación de operaciones ilegales de apuestas en línea. El caso se cerró, pero la conexión quedó registrada. Deudas de juego. Eso explicaba la desesperación por nuestro dinero. Contraté a un contador forense, no a un detective privado. Esos se sentían demasiado invasivos. ¿Pero seguir el dinero? Eso es lo que había hecho durante 40 años. Le di al auditor todo. El nombre de Oscar, el número de seguro social de antiguos documentos fiscales familiares, información laboral. Encuentra todo, le dije. La audiencia judicial llegó el último día de febrero. Jueza Patricia Salas. Había trabajado en casos en su sala durante mis últimos años en la fiscalía. Era justa, inteligente y no toleraba tonterías. El abogado de Lorena presentó su petición. Padres ancianos que muestran signos de confusión. Comportamiento preocupante. Decisiones financieras erráticas. Marcos destruyó metódicamente cada afirmación. Evaluaciones médicas exhaustivas. Función cognitiva perfecta. Registros financieros que mostraban no nuestra confusión, sino el robo de ellos. El testimonio de David sobre el abandono. El informe médico de Ladra. Santos documentando la agresión. La decisión de la jueza Salas fue rápida. Petición de tutela denegada. Además, concedo la moción de los Ríos para una orden de protección. La Asra Ríos Valdés y el señor Valdés deben mantener una distancia de 100 metros del señor y la Asra Ríos en todo momento. Primera victoria. Mientras salíamos de la sala del tribunal, crucé la mirada con Oscar al otro lado del pasillo. El odio allí era puro, sin diluir. Se inclinó cerca de Lorena. Le susurró algo cortante. Ella asintió. Su rostro duro. Esto no había terminado. Afuera. Marcos puso una mano en mi hombro. Ganaste. No pueden tocarte legalmente ahora. Intentarán algo más. Probablemente, pero estás protegido. Pensé en el informe del auditor financiero. Debía llegar cualquier día. Sobre la llamada anónima que había hecho. Sobre toda la presión acumulándose alrededor de Oscar y Lorena, como un torno, apretándose lentamente. Veremos, dije. El informe del auditor financiero llegó por correo electrónico encriptado 3 días después de la audiencia judicial. Lo imprimí en mi oficina con la puerta cerrada con llave. 40 páginas de pura devastación. Cuentas de casino en línea que mostraban pérdidas superiores a $90,000 en 2 años. Préstamos de alto interés de prestamistas depredadores. Tarjetas de crédito al máximo y en mora. Y lo peor de todo, una segunda hipoteca sobre la casa de Oscar y Lorena, firmada solo por Oscar, ya sea falsificada u obtenida sin el conocimiento de Lorena. Me recliné, absorbiendo las implicaciones. Oscar no solo nos había estado robando a nosotros, había estado destruyendo financieramente a su propia familia durante años. Fotografié páginas clave, guardé múltiples copias digitales, guardé el informe impreso en mi caja fuerte. Luego llamé a Marcos. Necesito saber los límites legales de compartir información financiera con un miembro de la familia. ¿La información de quién? De Oscar. Con Lorena. Una pausa. Ese es un territorio complicado. Si la información se obtuvo legalmente, y la estás compartiendo con alguien que tiene un interés legítimo, como una esposa cuyas finanzas están siendo destruidas, eso sería un interés legítimo. Pero Julián, anda con cuidado. Hay límites éticos. No planeo chantajear a nadie. Planeo darle a alguien información que tiene derecho a saber. Entonces no puedo aconsejarte en contra. Pero documenta cómo obtuviste todo.
y asegúrate de que sean hechos, no opiniones. Pasé la siguiente semana observando los patrones de Lorena. No vigilancia, solo conciencia. Aprendí que hacía la compra todos los martes por la mañana en el supermercado de la calle principal, sola. Óscar trabajaba en la construcción y siempre estaba en la obra a las 7. El martes siguiente, yo estaba en ese supermercado a las 9:30. La vi en la sección de frutas y verduras examinando manzanas. Todavía no me había notado. Me aseguré de mantenerme exactamente a 101 metros de distancia, justo fuera del límite de la orden de alejamiento, pero dentro del mismo espacio público. Legal. Defendible. Luego me acerqué, calculando la distancia cuidadosamente. 90 metros. 80. Ella levantó la vista y se congeló. No te preocupes, dije en voz baja, deteniéndome exactamente a 75 metros. No estoy violando la orden, pero necesitamos hablar. Su rostro se endureció. No tenemos nada que decirnos. La jueza lo dejó claro. La jueza dijo que no podemos contactarnos. No dijo que no podamos hablar si coincidimos en el mismo lugar público. Sostuve una carpeta gruesa. Esta es información sobre tu situación financiera. Creo que deberías tenerla. Conozco nuestra situación financiera. ¿Sabes acerca de los $90,000 que Óscar debe a los casinos en línea? ¿Sabes acerca de la segunda hipoteca que sacó sobre tu casa? ¿La que tiene solo su firma? ¿Sabes acerca de las tarjetas de crédito que abrió a tu nombre sin decírtelo? Su rostro perdió todo el color. Dejé la carpeta sobre un expositor cercano de naranjas, a su alcance pero sin entregársela directamente, sin contacto físico, sin coacción. No te estoy pidiendo que hagas nada, no te estoy presionando, pero sigues siendo mi hija. Y Raquel y Tomás siguen siendo mis nietos. Esta información es tuya. Lo que hagas con ella es tu elección. Me alejé antes de que pudiera responder, dirigiéndome hacia las cajas. No miré hacia atrás. En casa, le dije a Beatriz que me había encontrado con Lorena en la tienda. Cierto, aunque estratégicamente vago sobre las circunstancias. Preguntó si Lorena había dicho algo sobre la reconciliación. Dije que no, lo cual también era cierto. Esa tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Lorena, usando el teléfono de una amiga. Necesitamos vernos. No en tu casa. Por la orden. Mañana, café del centro, a las 2 de la tarde. Le mostré el mensaje a Beatriz. Quiere reunirse, dijo ella. La esperanza inundando su voz. No te adelantes. Podría venir a gritarme, pero yo sabía que no. Venía a hacer preguntas. Al día siguiente, llegué al café del centro a la 1:55. Lorena ya estaba allí, sentada en una mesa de la esquina lejos de otros clientes. La carpeta que había dejado estaba frente a ella, gastada por el examen repetido. Pedí un café, solo, y me senté frente a ella. Permanecí en silencio. Dejé que ella hablara primero. ¿Es esto real? Su voz era hueca. ¿Todo? Cada documento está verificado. Extractos bancarios, registros de préstamos, informes de crédito. Todo obtenido legalmente a través de un contador forense. Puedes verificarlo tú misma. Llama a los acreedores. Revisa tu informe de crédito. La casa, la hipoteca. Mi firma no está en ella. Lo sé. Eso es falsificación. Eso es fraude. Sí. Puso la cabeza entre sus manos. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban rojos. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Contraté al auditor después de que presentaras la petición de tutela. El informe llegó la semana pasada. ¿Por qué me dices esto? Después de todo, la miré fijamente a los ojos. Porque sigue siendo mi hija. Y Raquel y Tomás siguen siendo mis nietos. Óscar es el problema, no tú. Pero necesitas ver eso claramente. No sé qué hacer. Empieza por saber la verdad. Luego protege a tus hijos. El resto vendrá solo. Recogió la carpeta. Se levantó bruscamente. Necesito tiempo para pensar. Tómate todo el tiempo que necesites. Se fue sin decir otra palabra. Me quedé allí, terminando mi café, observando a través de la ventana cómo subía a su coche. No arrancó de inmediato. Solo se quedó sentada, mirando la carpeta en su regazo. Finalmente, sacó su teléfono e hizo una llamada.
Incluso desde dentro de la cafetería, pude ver su lenguaje corporal cambiar. Rígido, enojado. Estaba llamando a Óscar, confrontándolo. Pagué mi café y caminé hacia mi coche. Por el espejo retrovisor, observé a Lorena al teléfono, caminando en círculos cerrados junto a su coche, su mano libre gesticulando bruscamente. La llamada terminó. Se quedó muy quieta por un largo momento. Luego subió a su coche y salió disparada del estacionamiento, los neumáticos chirriando. Arranqué el motor y me dirigí a casa. Fase 1. Separarlos emocionalmente. Logrado. Esa noche, mi teléfono permaneció en silencio. Sin llamadas de Lorena. Sin mensajes de texto. Sin actualizaciones. Traté de concentrarme en la cena con Beatriz. Pero mi mente seguía volviendo a ese estacionamiento, viendo a Lorena hacer esa llamada furiosa a Óscar. Lo que sea que le hubiera dicho, era solo el comienzo. La llamada llegó 12 días después. El 22 de marzo, justo después de las 8 de la mañana. La voz de Lorena era pequeña. Rota. ¿Papá? Soy yo. Necesito hablar contigo. Caminé a mi oficina, cerré la puerta. Estoy escuchando. Tenías razón. Sobre todo, las apuestas, las deudas, los documentos falsificados. Lo verifiqué todo. No lo sabía. Te juro que no lo sabía. Las palabras salieron atropelladas, desesperadas. Pero no me ablandé. No sabía sobre las deudas, pero sabías que dejaste a tu madre en una estación de servicio. Sabías que tenía moretones. Sabías lo que hiciste. Silencio. Luego llanto. Me dijo que nos estaba manipulando, que arruinó los papeles a propósito para hacernos quedar mal. Le creí porque quería creer que éramos las víctimas, no los criminales. ¿Y ahora? Ahora veo lo que soy. Lo que hice. No espero el perdón. Solo necesito proteger a mis hijos del desastre que creé. La dejé llorar por otro minuto, luego expuse mis términos. Si quieres algún camino hacia una eventual reconciliación, y no estoy prometiendo nada, necesitas tomar medidas concretas. Primero, solicita el divorcio inmediatamente. Segundo, acepta la custodia temporal de Raquel y Tomás con nosotros mientras te estabilizas. Tercero, devuelve los $15,000. Papá, no puedo. Los servicios sociales están investigando tu hogar. Si no actúas ahora, la decisión te será arrebatada de las manos. El silencio se alargó. Finalmente, ¿cuánto tiempo tengo? 2 semanas para las 3 cosas. ¿El dinero? Necesitaré tiempo para. Un plan de pago es aceptable, pero los papeles del divorcio deben presentarse dentro de 2 semanas. No negociable. Otra larga pausa. Está bien. Una cosa más. Cuando lo presentes, necesitas solicitar que se investigue al notario que certificó la hipoteca falsificada. Esa persona es cómplice o le robaron sus credenciales. De cualquier manera, es evidencia. Lo dije casualmente, casi como una ocurrencia tardía, pero conocía a Óscar. Los hombres desesperados toman decisiones desesperadas, y si Óscar pensaba que el notario podría ser convencido o coaccionado para cambiar su testimonio, lo incluiré en la solicitud, dijo Lorena. Colgamos. Me quedé en mi escritorio por un largo tiempo, pensando en los próximos movimientos, contingencias. ¿Cómo reaccionaría Óscar cuando los muros realmente comenzaran a cerrarse? 2 semanas y un día después, el 5 de abril, Lorena solicitó el divorcio. Marcos me llamó esa tarde para decírmelo. Citó diferencias irreconciliables. Solicitó la custodia total con visitas supervisadas para Óscar. Y marcó la hipoteca falsificada para investigación. Los papeles le fueron entregados a Óscar en su lugar de trabajo hace 1 hora. ¿Cómo reaccionó? El notificador dijo que se puso pálido, luego rojo, y luego salió del edificio sin decir una palabra. Esa noche, me paré junto a la ventana de mi cocina mirando la calle. Beatriz estaba arriba preparando la habitación de invitados para Raquel y Tomás, tarareando suavemente mientras trabajaba. El sonido era casi pacífico. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de un número desconocido. Tú hiciste esto. Destruiste a mi familia. Esto no ha terminado. Guardé el mensaje. Se lo reenvié a Marcos con una nota. Documentación para una posible extensión de la orden de alejamiento.
Luego borré el número desconocido y subí a ayudar a Beatriz a hacer las camas. La siguiente fase ya estaba en marcha, y esta vez Óscar haría la mayor parte del trabajo él mismo. Esa noche, mi teléfono permaneció en silencio, sin llamadas de Lorena, sin mensajes de texto, sin actualizaciones. Intenté concentrarme en la cena con Beatriz, pero mi mente seguía volviendo a ese estacionamiento, viendo a Lorena hacer esa llamada furiosa a Óscar. Lo que sea que le hubiera dicho, era solo el comienzo. A la mañana siguiente, Marcos llamó. Los servicios de protección infantil completaron su visita domiciliaria en la casa de Óscar y Lorena. El informe aún no es público, pero mi contacto dice que notaron una inestabilidad financiera preocupante y evidencia de conflicto parental continuo. Requerirán un seguimiento en 30 días. Otro punto de presión. Otra grieta en los cimientos. Pasaron los días. Seguí con mi rutina normal. Compras en el supermercado. Café con Beatriz en nuestra cafetería favorita. Revisando viejos expedientes en mi oficina solo para mantener mi mente ágil. Pero estaba esperando. Observando. La llamada llegó 12 días después del encuentro en el supermercado. El 22 de marzo, justo después de las 8 de la mañana. La voz de Lorena era pequeña, rota, nada parecida a la mujer defensiva de la sala del tribunal. Papá, soy yo. Necesito hablar contigo. Caminé a mi oficina, cerré la puerta para que Beatriz no oyera. Estoy escuchando. Tenías razón sobre todo. Las apuestas, las deudas, los documentos falsificados. Lo verifiqué todo yo misma. No lo sabía. Te juro que no lo sabía. Las palabras salieron atropelladas, desesperadas. Una parte de mí quería consolarla, pero el fiscal en mí se mantuvo frío. No sabías sobre las deudas, pero sabías que dejaste a tu madre en una estación de servicio. Sabías que tenía moretones. Sabías lo que hiciste. Silencio, luego llanto, crudo y feo. Me dijo que nos estaba manipulando, que arruinó los papeles a propósito para hacernos quedar mal. Le creí porque quería creer que éramos las víctimas, no los criminales. Y ahora veo lo que soy, lo que hice. No espero el perdón. Solo necesito proteger a mis hijos del desastre que creé. La dejé llorar por otro minuto. Dejé que el peso de ello se asentara. Luego expuse mis términos, cada uno deliberado, no negociable. Si quieres algún camino hacia una eventual reconciliación, y no estoy prometiendo nada, necesitas tomar medidas concretas. Primero, solicita el divorcio inmediatamente. Segundo, acepta la custodia temporal de Raquel y Tomás con nosotros mientras estabilizas tu situación. Tercero, devuelve los $15,000 que tomaron. Papá, no puedo simplemente. Los servicios sociales están investigando tu hogar. Si no actúas ahora, la decisión te será arrebatada de las manos por completo. El silencio se alargó. Podía oír su respiración, entrecortada y temblorosa. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 semanas. Para los 3 requisitos. El dinero. Necesitaré tiempo para conseguir ese tipo de... Un plan de pago es aceptable. Primer pago dentro de 30 días. Pero los papeles del divorcio deben presentarse dentro de 2 semanas. No negociable. Otra larga pausa. Casi podía oírla calcular, sopesar opciones, darse cuenta de que no tenía ninguna. Está bien, una cosa más. Cuando lo presentes, necesitas solicitar que se investigue al notario que certificó la hipoteca falsificada. Esa persona es cómplice de fraude, o le robaron sus credenciales. De cualquier manera, debe ser marcado para investigación. Lo dije casualmente, casi como una ocurrencia tardía. Pero conocía a Óscar. Sabía cómo piensan los hombres desesperados. Si él creía que ese notario podría ser convencido o coaccionado para cambiar su testimonio, destruir registros, cubrir huellas. Lo incluiré en la solicitud, dijo Lorena en voz baja. Colgamos. Me quedé en mi escritorio por un largo tiempo después, mirando la foto en mi estante. Lorena a los 8 años, desdentada y riendo, sosteniendo un examen de matemáticas perfecto. Esa niña se había ido. La mujer que había abandonado a su madre en el desierto había tomado su lugar. Pero tal vez, eventualmente, algo mejor podría surgir de los escombros. 2 semanas y un día después,
El 5 de abril, Lorena solicitó el divorcio en el tribunal de la ciudad. Marcos me llamó esa tarde. Está hecho. Citó diferencias irreconciliables. Solicitó la custodia total con visitas supervisadas para Óscar. Y marcó específicamente los documentos de la hipoteca falsificada para investigación. Los papeles le fueron entregados a Óscar en su lugar de trabajo hace una hora. ¿Cómo reaccionó? El notificador dijo que se puso pálido, luego rojo, y luego salió del edificio sin decir una palabra. Dejó su maletín, su almuerzo, todo. Le di las gracias a Marcos y colgué. Caminé hacia la ventana de la cocina. Miré la calle tranquila. Beatriz estaba arriba preparando la habitación de invitados para Raquel y Tomás, tarareando suavemente mientras trabajaba. El sonido era casi pacífico. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de un número desconocido. Tú hiciste esto. Destruiste a mi familia. Esto no ha terminado. Tomé una captura de pantalla. Se la reenvié a Marcos con una nota. Documentación para una posible extensión de la orden de alejamiento. Luego bloqueé el número y subí a ayudar a Beatriz a hacer las camas gemelas con sábanas limpias cubiertas de estrellas y planetas. La siguiente fase ya estaba en marcha. Y esta vez, Óscar haría la mayor parte del trabajo él mismo. Óscar apareció en mi casa 6 días después de recibir los papeles del divorcio. Eran casi la medianoche cuando los faros barrieron la ventana de nuestro dormitorio. Yo ya estaba despierto. Viejo instinto de fiscal. Oí la puerta del coche cerrarse de golpe. Pasos pesados en el sendero. Los golpes en la puerta principal sacudieron el marco. Julián, sé que estás allí. No puedes esconderte de esto. Me puse la bata y bajé las escaleras. Beatriz apareció en lo alto de la escalera, asustada. Llama a la policía, le dije en voz baja. Violación de la orden de alejamiento. Los gritos de Óscar continuaron afuera. Pusiste a mi esposa en mi contra. Envenenaste su mente. Quieres quitarme todo. No abrí la puerta. Solo me quedé en mi vestíbulo. Teléfono en mano, esperando. La policía llegó en 7 minutos. A través de la ventana, vi a 2 oficiales acercarse a Óscar, que todavía estaba en mi porche, con el rostro rojo de ira. Lo arrestaron en el acto. A la mañana siguiente, Marcos llamó con una actualización. Pasó 48 horas en la cárcel. La jueza fijó la fianza en $5,000. La pagó esta mañana usando un fiador. Volverá a violarla. Probablemente. Siempre lo hacen. 6 días después, lo hizo. La oficina de la notaria estaba en un pequeño edificio profesional en el centro. Carmen Rodríguez había sido notaria pública durante 15 años, meticulosa con sus registros. Cuando le mencioné su nombre a Lorena, sabía que Óscar podría intentar algo estúpido. Irrumpió a las 3 de la madrugada del 18 de abril. Rompió la ventana de la puerta trasera. Activó la alarma silenciosa de inmediato. Estuvo en la oficina menos de 5 minutos antes de que llegara la policía. El tiempo justo para buscar en los archivos de Carmen, dejar huellas dactilares en su escritorio y archivadores, y no lograr absolutamente nada, ya que sus registros estaban respaldados digitalmente y protegidos legalmente. Las cámaras de seguridad capturaron todo. Marcos me llamó a la mañana siguiente. Tu yerno nos está facilitando esto increíblemente. Allanamiento de morada, intento de robo de registros, destrucción de propiedad, combinado con la violación de la orden de alejamiento, se enfrenta a cargos serios. ¿Pagará la fianza de nuevo? Lo dudo. La jueza Salas no aprecia a los reincidentes. Óscar probablemente se enfrente a un mínimo de 5 a 7 días antes de la audiencia. Durante la siguiente semana, la vida de Óscar se derrumbó como un edificio al que le quitan los soportes. Su empleador lo despidió el 21 de abril. Política estándar para empleados con cargos de delitos graves pendientes. El aviso de ejecución hipotecaria de su casa llegó el 25 de abril. Su coche fue embargado 2 días después cuando no realizó el tercer pago consecutivo. Lorena se mudó a un pequeño apartamento en el centro. Se llevó a los niños con ella. Había encontrado trabajo como asistente legal. Irónico dadas las circunstancias. Y estaba haciendo el primer pago de lo que nos debía. El 30 de abril, recibí una llamada de Carmen Rodríguez, la notaria. Su voz era temblorosa pero enojada. Señor Ríos, soy Carmen Rodríguez.
La policía me dijo que usted podría tener información sobre por qué Óscar Valdés atacó mi oficina. Falsificó documentos y necesitaba que sus registros desaparecieran. Quiero testificar contra él en cualquier audiencia, cualquier juicio. Lo que le hizo a su esposa, lo que intentó hacerle a mi negocio. Quiero que rinda cuentas. Tomé su información, se la pasé a Marcos. Otra testigo, otra prueba contundente. Esa misma tarde el abogado de Óscar contactó a Marcos sobre un acuerdo de culpabilidad. Los términos eran duros pero predecibles. Declararse culpable de allanamiento de morada, retirar el cargo de intento de robo, 6 meses de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario, restitución por daños, sin tiempo en la cárcel, si cumplía plenamente con todos los términos. Lo aceptará, le dije a Marcos. No le queda otra, probablemente. Su abogado sabe que tienen pruebas de video y no pueden ganar en el juicio. 2 días después, Lorena llamó. Su voz era exhausta pero firme. Papá, los niños quieren despedirse de Óscar antes de mudarse con ustedes este fin de semana. ¿Podemos vernos en algún lugar supervisado? ¿Dónde? En el parque del centro, el domingo al mediodía. Pensé que tal vez deberías estar allí como supervisor para que Óscar sepa que los límites son reales. Lo pensé. Encontrarme con Óscar cara a cara con mis nietos presentes en el momento final de su colapso. Allí estaré, dije. El domingo por la mañana llegó brillante y frío. Beatriz y yo condujimos al Parque Central justo antes del mediodía. Lorena ya estaba allí con Raquel y Tomás, sentados en una mesa de picnic, cerca del área de juegos. Los niños estaban apagados, sintiendo el peso de los problemas de adultos que no podían entender del todo. Óscar llegó 10 minutos tarde, conduciendo un coche prestado. Se veía disminuido, sin afeitar, con ropa arrugada, moviéndose como alguien que no había dormido en días. Se detuvo cuando me vio de pie junto a Lorena. Apretó la mandíbula. ¿Lo traíste a él? La voz de Lorena fue firme. Papá está aquí para supervisar. Esos son los términos. Por un momento, pensé que Óscar podría irse. Pero entonces Raquel gritó, «¡Papi!», y corrió hacia él. Y cualquier lucha que le quedaba se desvaneció. Lo vi arrodillarse y abrazar a su hija, luego a su hijo. Lo vi intentar sonreír, intentar fingir que todo estaba bien. Lo vi mentirles a sus hijos en la cara sobre por qué no podían volver a casa con él todavía. Después de 15 minutos, Lorena se levantó. Es hora de irse. La máscara de Óscar se resquebrajó. Por favor, solo un poco más. Acordamos 15 minutos. Me miró entonces y vi todo en esa mirada. Odio, derrota, reconocimiento de que se había destruido a sí mismo más a fondo de lo que yo jamás podría haberlo hecho. Todo esto es por ti, dijo en voz baja. Tú orquestaste todo. Lo miré fijamente a los ojos. Dejaste a mi esposa en el desierto. Todo lo que pasó después fue solo la consecuencia. No tuvo respuesta para eso. Solo se dio la vuelta y caminó de regreso al coche prestado, con los hombros encorvados. Un hombre que llevaba todo el peso de sus elecciones. Beatriz tomó las manos de los niños, llevándolos hacia nuestro coche. Lorena se quedó un momento, viendo a Óscar alejarse. Gracias, dijo suavemente, por estar aquí, por todo esto. Cuida de esos niños, le dije. Eso es todo lo que importa ahora. Condujimos a casa en silencio. Raquel y Tomás parloteando en el asiento trasero sobre su nueva habitación. Sobre las estrellas y planetas en sus sábanas. Voces inocentes, inconscientes de la guerra que se había librado a su alrededor. En mi espejo retrovisor, vi desaparecer el parque. Se había acabado. No el perdón, no la reconciliación, no la curación. Esas llevarían años, si es que llegaban. Pero la parte de la venganza, eso estaba terminado. Se había hecho justicia, fría y precisa. Y a veces, eso tenía que ser suficiente. La audiencia de sentencia penal de Óscar estaba programada para el 7 de mayo. No estaba obligado a asistir. Fui de todos modos. La sala del tribunal era la misma donde había procesado cientos de casos durante 4 décadas. Presidía la jueza Salas, una mujer que había ascendido en el sistema los mismos años que yo, que sabía cómo era una acusación exhaustiva. Óscar entró arrastrando los pies con el uniforme de la prisión del condado, incapaz de pagar la fianza esta vez. Su abogado,
Un abogado de oficio, ya que Oscar ya no podía pagar uno privado. Llevaba una carpeta delgada. No había mucha defensa que montar. Me senté en la galería trasera, vestido de traje. Viejos hábitos. La jueza revisó el expediente del caso, su expresión neutral pero concentrada. El abogado de Oscar presentó sus argumentos. Incidentes aislados, estrés extremo por un matrimonio fallido, sin antecedentes penales. Cooperación total con las autoridades. La jueza Salas escuchó. Luego habló. Señor Valdés, he revisado su caso a fondo. Su abogado argumenta que esto fue un único lapso de juicio. Pero el registro muestra un patrón. Usted abandonó a una mujer mayor en condiciones peligrosas. Violó una orden de alejamiento. Irrumpió en una oficina legal para robar documentos confidenciales. El abogado de oficio intentó de nuevo. Su señoría, mi cliente estaba bajo estrés extremo por dificultades financieras. Muchas personas enfrentan estrés y dificultades financieras. No cometen crímenes. El señor Valdés tomó decisiones consistentemente pobres que pusieron en peligro a otros y violaron la ley. Oscar habló por primera vez. Su voz hueca. Estaba tratando de proteger los intereses de mi familia. Estaba desesperado. La desesperación no excusa la criminalidad. Lo sentencio a 6 meses de libertad condicional supervisada, 200 horas de servicio comunitario, restitución total por los daños, y una orden de alejamiento permanente que prohíbe cualquier contacto con la familia Ríos. Esto significa ningún contacto de ningún tipo, ni a través de intermediarios, ni a través de redes sociales, ni a través de sus hijos. Cualquier violación resultará en encarcelamiento inmediato. ¿Entiende? Sí, su señoría. Oscar me miró una vez mientras el alguacil lo dejaba salir. Sostuve su mirada fijamente. Él desvió la mirada primero. Una semana después, Lorena llamó. El divorcio es definitivo. El 15 de mayo. Soy legalmente libre de él. No feliz, solo libre. Esa misma semana, hice una llamada telefónica desde mi oficina cerrada con llave. La información laboral de Oscar, obtenida a través de los procedimientos de divorcio. Un registro público. Estaba sobre mi escritorio. Habla Susana Chen. ¿En qué puedo ayudarle? Señora Chen, mi nombre es Julián Ríos. Soy un fiscal retirado de la ciudad. La llamo en relación con uno de sus empleados, Oscar Valdés, en su departamento de marketing. Su voz se volvió cautelosa. No puedo discutir asuntos de empleados con partes externas. Entiendo completamente. No estoy pidiendo información. Estoy proporcionándola. El señor Valdés fue condenado recientemente por allanamiento de morada y tiene múltiples violaciones de órdenes de alejamiento en su historial. También tiene una adicción al juego documentada con más de $90,000 en deudas de casino. Pensé que su empresa debería estar al tanto, especialmente si tiene acceso a sistemas financieros o cuentas de clientes. Pausa. ¿Puede proporcionar números de caso o documentación? Todo es de dominio público. Le di los números de caso, las fechas, las ubicaciones de los tribunales. Le agradezco que nos haya informado de esto. Simplemente me estoy asegurando de que las partes apropiadas tengan la información relevante. Lo que hagan con ella es su decisión. 3 días después, Marcos llamó. Oscar Valdés fue despedido de Apex Marketing ayer. Razón oficial: violación de la política de ética de la empresa. Entendido. Gracias. Caminé hacia la sala de estar donde Beatriz estaba leyendo. Está hecho. Ella levantó la vista. Entendió de inmediato y asintió. Sin celebración, solo reconocimiento. La semana siguiente, me reuní con nuestro abogado de sucesiones. Beatriz vino conmigo, cargando décadas de documentos financieros. Quiero reestructurar nuestro testamento y crear un fideicomiso para Raquel y Tomás. El abogado tomó notas mientras le explicaba. Los activos principales. La casa valorada en $680,000. Ahorros de $320,000. Irían directamente a los nietos a través de un fideicomiso que se activaría cuando cumplan 25 años. Lorena recibiría $50,000. No es mucho para su hija, observó el abogado. Suficiente para mostrar que el perdón es posible, no lo suficiente como para recompensar lo que hizo. El fideicomiso incluía disposiciones estrictas, protegido de cualquier futuro cónyuge que Lorena pudiera tener,
No se podía acceder anticipadamente por ningún motivo. Requería que los niños mantuvieran un buen rendimiento académico y un historial criminal limpio. Esto está blindado, confirmó el abogado. Nadie puede acceder a él o modificarlo sin una orden judicial que pruebe que ustedes eran incompetentes cuando lo crearon. Firmamos los documentos a principios de junio. El notario certificó, selló y archivó los originales en la caja fuerte del abogado. Más tarde ese mes, Marcos proporcionó una actualización final. Oscar se mudó de regreso a otro estado. Vive con su madre en la capital. Trabaja a tiempo parcial en una tienda, apenas haciendo los pagos mínimos de la restitución ordenada por el tribunal. Absorbí esta información. Antecedentes penales, comprobado. Divorciado con visitas mínimas, comprobado. Casa embargada, comprobado. Coche embargado, comprobado. Empleo terminado, comprobado. Crédito destruido, comprobado. $90,000 en deudas impagables, comprobado. El hombre que había intentado robarnos, que había abandonado a Beatriz en el desierto, ese hombre había sido sistemáticamente desmantelado. No sentí culpa, solo la fría satisfacción de la justicia servida. Esa noche me senté en nuestro porche trasero, viendo a Raquel y Tomás jugar en el jardín. Beatriz se unió a mí, acomodándose en la silla a mi lado. ¿Realmente se acabó?, dijo en voz baja. Sí. ¿Crees que Oscar intentará algo más? No. No le queda nada con qué luchar. Estuvo en silencio por un momento. ¿Lo que hiciste? Coordinar todo esto. Algunas personas podrían llamarlo venganza. Algunas personas tendrían razón. ¿Y tú estás bien con eso? Pensé en la pregunta. En 40 años procesando criminales, construyendo casos, creyendo en las consecuencias, en encontrar a mi esposa magullada y abandonada en una estación de servicio del desierto, en ver a Oscar manipular a nuestra hija hasta la complicidad. Detuve a un criminal usando medios legales. Lo volvería a hacer. Beatriz extendió la mano y tomó la mía. Su agarre era fuerte, firme. El temblor que había tenido durante semanas después del abandono había desaparecido. Bien dijo, porque se merecía todo lo que le pasó. Nos sentamos juntos mientras el sol se ponía, viendo a nuestros nietos jugar, y por primera vez en meses, el peso que había estado cargando se levantó. La justicia no solo se había servido, estaba completa. El verano llegó con una suavidad que se sentía ganada. Raquel y Tomás se adaptaron a vivir con nosotros con la resiliencia de los niños, sus habitaciones llenas de dibujos, tareas escolares, el cómodo caos de las vidas jóvenes. Beatriz los inscribió en programas de verano en el centro comunitario local. Le enseñé a Tomás a andar en bicicleta en nuestro garaje, corriendo a su lado hasta el momento en que encontró el equilibrio y pedaleó solo, riendo. Beatriz comenzó a ir a terapia 2 veces por semana. Una mujer amable llamada Dra, Patricia León, que se especializaba en la recuperación de traumas. Al principio, Beatriz se resistió. Estoy bien, no necesito hablar con nadie. Pero yo insistí. El abandono, los moretones, la traición de nuestra hija, esas cosas dejaban marcas más profundas que la piel. Después de 3 semanas, Beatriz volvió a casa de una sesión y me dijo, Patricia me preguntó hoy qué quería del futuro. Me di cuenta de que había estado tan concentrada en sobrevivir que había olvidado pensar en vivir. ¿Y qué quieres? Ser abuela. Sentirme segura en mi propia vida de nuevo. Perdonar a Lorena eventualmente, cuando se lo haya ganado. No hoy. No hoy. Pero tal vez algún día. Lorena llamaba cada noche para hablar con sus hijos, conversaciones breves llenas de ¿cómo estuvo la escuela? ¿Y te cepillaste los dientes? Y los quiero. Envió el primer pago de lo que nos debía. $500, casi la mitad de su sueldo de su trabajo de asistente legal. El segundo sábado de junio, preguntó si podía visitarlos. Solo por 1 hora. Quiero verlos. Quiero verlos a ambos. Miré a Beatriz. Ella asintió lentamente. Sábado por la tarde. 2 en punto, 1 hora. Lorena llegó exactamente a tiempo, cargando una bolsa de materiales de arte para los niños. Había perdido peso. Se veía cansada pero firme. Abrazó a Raquel y Tomás con cuidado, como si tuviera miedo de que se rompieran o desaparecieran. «¿Mami?», preguntó Tomás. «¿Cuándo volveremos a casa?».
El rostro de Lorena se descompuso por un momento. Luego sonrió. La casa de la abuela y el abuelo es su casa ahora mismo, cariño. Pero tendremos visitas especiales. ¿De acuerdo? Como hoy. Después de que los niños salieron a jugar, Lorena se volvió hacia nosotros. Estoy tomando clases nocturnas en el instituto local. Administración de empresas. Quiero mantenerme por mí misma adecuadamente, darles estabilidad. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero estoy tratando de convertirme en alguien que los merezca de vuelta eventualmente. No me ablandé de inmediato. Las palabras son fáciles, las acciones llevan tiempo, lo sé. Estoy preparada para tomarme ese tiempo. Esas visitas de los sábados se volvieron rutinarias. Cada semana, a la misma hora, Lorena llegaba con algún pequeño regalo o actividad. Nunca pidió llevarse a los niños a ningún lado sola. Nunca forzó los límites. Solo se presentó consistentemente, demostrando a través de la repetición que se podía confiar en ella. Óscar ejerció sus derechos de visita supervisada mensual exactamente una vez. En junio, en una instalación en la ciudad vecina con un supervisor designado por el tribunal presente. Según el informe que recibió Lorena, él se había sentado rígidamente frente a Raquel y Tomás durante 30 minutos, hizo preguntas superficiales sobre la escuela y se fue temprano alegando que tenía trabajo. Nunca programó otra visita. Agosto trajo nuestro 41º aniversario de bodas. No había planeado nada elaborado. Los últimos meses habían sido lo suficientemente agotadores, pero Beatriz quería celebrar. Sobrevivimos, dijo simplemente. Eso merece reconocimiento. Invitamos a Lorena a cenar. Llegó temprano para ayudar a cocinar, moviéndose por nuestra cocina como recordaba de la infancia, sabiendo instintivamente dónde vivía todo. La velada fue casi normal. Raquel nos mostró su boleta de calificaciones, todos sobresalientes y notables. Tomás demostró su nueva habilidad para chasquear los dedos. Comimos lasaña y pan de ajo, y el pastel de limón que Lorena había horneado. Después de cenar, después de que los niños estaban jugando en la sala de estar y Lorena estaba limpiando los platos, Beatriz y yo salimos al porche delantero. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos dorados y rosados. 41 años, dijo Beatriz. A pesar de todo, repetí. ¿Crees que Lorena estará bien? ¿Realmente bien? Pensé en la pregunta, en mi hija que había tomado decisiones terribles, pagado precios terribles, y estaba reconstruyéndose lentamente pieza por pieza. Creo que tiene una oportunidad, si sigue esforzándose, si sigue haciendo el trabajo. ¿Y nosotros? ¿Estamos bien? Miré a mi esposa. 62 años. Los moretones desaparecidos hace mucho tiempo. La fuerza de vuelta. La mujer por la que había conducido 500 kilómetros a través de la noche para rescatar. La mujer que se había sentado a mi lado a través de investigaciones, audiencias judiciales, planificación estratégica. La mujer que había elegido sanar en lugar de romperse. Estamos más que bien, dije. Adentro, Lorena llamó. La cena está lista. Espera, acabábamos de comer. Me di cuenta de que se refería al postre. Viejo hábito, llamarlo mal. Raquel y Tomás corrieron hacia la casa, riendo de algo que solo ellos entendían. Beatriz se levantó, tiró de mi mano. Vamos, comamos con nuestra familia. Me levanté, pero me detuve en la barandilla del porche, mirando hacia el vecindario. 41 años en esta casa. 40 años como fiscal antes de eso. Había pasado toda mi vida buscando justicia, en salas de tribunales, a través de pruebas, por medios legales. Lo que pasó con Óscar fue solo un caso más, excepto que no lo era, era personal, y los casos personales requerían soluciones completas. Óscar se había ido, no muerto, no en prisión, simplemente eliminado, viviendo una vida disminuida en otro estado, sin ser una amenaza para nadie. Lorena estaba aquí, reconstruyendo, ganándose el perdón lentamente. Beatriz estaba sanando. Los niños estaban a salvo. Julián llamó a Beatriz desde el umbral. Me di la vuelta. Vi a mi esposa a contraluz de la cálida luz de la cocina. Oí las voces de mis nietos. Así es como se ve la justicia, pensé. No salas de tribunales o sentencias. Esto, familia, seguridad,
Sanación. Entré y Beatriz cerró la puerta detrás de nosotros. A través de la ventana, el columpio del porche se mecía suavemente con la brisa de la tarde. Vacío ahora, pero esperando. El mañana vendría con sus propios desafíos. Pero esta noche era simplemente una cena en familia. Risas alrededor de una mesa. Momentos ordinarios que una vez parecieron perdidos para siempre. Beatriz trajo el pastel de aniversario. 41 velas. En realidad solo 4 en una. Cantamos, desafinados y alegres. Pedí un deseo. No por venganza o justicia. Esas estaban completas. Deseé una curación continua. Por el futuro de mis nietos. Por la paz de mi esposa. Soplé las velas. Todos aplaudieron. Y por primera vez desde esa llamada de medianoche desde una estación de servicio hacía 8 meses, sentí algo que casi había olvidado. Satisfacción. La venganza había terminado. La curación acababa de comenzar. Y a veces ese equilibrio era exactamente lo que la justicia requería. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.